Ok, muy buenos días con todo el público asistente al 7º Congreso Iberoamericano de Nutrición. Continuando con la programación, en el área temática de nutrición y enfermedades, tenemos la presencia de la doctora Miriam de León con el tema abordaje nutricional del niño con VIH y SIDA. La doctora Miriam es directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República de Uruguay, licenciada en nutrición, magíster en nutrición clínica, especialista en gestión de servicios de salud, especialista en enfermedades crónicas no transmisibles. Es nutricionista del Hospital Evangélico de Uruguay y tiene muchas publicaciones o investigaciones en el área temática de la evolución del perfil lipídico en niños con VIH y transmisión de esta enfermedad. Además, tiene otras publicaciones como receta para pacientes con cuidados paliativos de diferentes países latinoamericanos a nivel de FELAMPE. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Miriam de León. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización por la invitación a poder compartir mi experiencia de 20 años en el trabajo con niños con VIH, SIDA. Yo vengo de Uruguay. Por otro lado, agradecerles a todos los que están presentes para compartir una experiencia que en realidad no escapa a las realidades de los distintos países en Latinoamérica. Quizás en algunos aspectos, dadas las características de mi país, que es un país pequeño, nos permite tener acceso a en todo el territorio nacional a una cobertura en salud que nos permite abordar de alguna manera en forma más eficiente este problema, pero no deja de ser un problema de salud pública y un problema mundial. En la presentación vamos a desarrollar algunos aspectos que tienen que ver con la situación actual de el VIH en Latinoamérica, el proceso de atención nutricional en los niños con VIH-Sida, cómo abordamos el diagnóstico nutricional de estos niños, las necesidades de energías y nutrientes en las distintas etapas, cuáles son los objetivos nutricionales que nos deberíamos plantear y algunos aspectos con respecto al abordaje nutricional. A nivel mundial, este es un informe de las cifras del 2015, son las últimas publicadas. Se ha visto que el mundo ha detenido y revertido la propagación de VIH. Se ha logrado una reducción de la epidemia. Las nuevas infecciones por VIH y la muerte relacionadas con el SIDA han sido disminuidas tremendamente desde el punto máximo de la epidemia. Recuerden que la epidemia empezó el siglo pasado, allá por la década del 90, del 80 y 90. Ahora la respuesta va un paso más allá, poder poner fin a la epidemia de SIDA para el 2030. Por tal razón, están en los objetivos de salud a nivel mundial. Y ahí están las cifras de reducciones que hemos visto. Y si nos detenemos en lo que respecta a América Latina y el Caribe, podemos ver que con lo que hace referencia a las nuevas infecciones, los datos del 2000 en relación al 2014, hay una reducción de la mitad de nuevas infecciones por VIH. En el caso del Caribe. En el caso de Latinoamérica, esta se traduce en un 17% menor las cifras que teníamos en el 2000 a las que tuvimos en el 2014. A nivel de muertes relacionadas con SIDA, en el Caribe, en relación a los datos del 2000 y 2014, hay una reducción de menos de la mitad en el caso de muertes y en el caso de América Latina un 31% de reducción. Con estos valores podríamos pensar que vamos por un buen camino, pero no es suficiente, porque siguen habiendo muertes y sigue habiendo infecciones por este virus. En el proceso de atención nutricional en el niño con VIH, no debemos olvidar que la transmisión vertical es el motivo
fundamental de la afección del VIH en los niños. O sea que la condición para que el niño tenga VIH es porque fue transmitido a través de la mamá. Por tal razón, en el abordaje y en el proceso de atención nutricional que tenemos que tener con estos chicos, siempre debemos tener presente el entorno familiar. Esa relación que vamos a tener con el paciente y el profesional, siempre va a estar presente el contexto familiar. Un contexto familiar particular, porque pensemos que proviene de una mamá infectada, la cual va a tener problemas desde el punto de vista de su estado de salud, que a veces no es tratado, y estos niños, muchos padecen de ser huérfanos de madre, de padre o de ambos. Y muchos de estos niños terminan siendo institucionalizados o criados por algún miembro de la familia al perder a sus padres. De manera que el contexto en el cual estaremos tratando a estos chicos es un contexto particular. Dentro de la situación nutricional, quizás cuando nosotros pensamos en VIH y en SIDA, estamos pensando en el niño desnutrido, ¿sí? Al menos es la descripción más rápida que quizás les venga a la mente cuando están pensando en un niño así. Si bien es cierto que sigue existiendo una alta prevalencia de desnutrición y de compromiso de la talla, y después vamos a ver algunos números, hay un síndrome a lo largo de los años en los cuales se ha podido tratar esta enfermedad con un abordaje terapéutico farmacológico, en la cual hoy podemos decir que se comporta como una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica que lleva a consecuencia efectos secundarios. Estos efectos secundarios, uno de los que se describe, es el síndrome de lipodistrofia. De manera que hoy encontramos chicos y jóvenes con VIH, no en una etapa SIDA, sino asintomáticos, los cuales, más que un compromiso del estado nutricional con una depresión nutricional, aparece el síndrome de lipodistrofia. ¿Y qué es el síndrome de lipodistrofia? Se define como una hipertrofia de la grasa corporal, una lipoatrofia de los miembros inferiores, o sea que hay una pérdida de grasa en miembros inferiores y superiores, pero principalmente en inferiores, acompañado de una dislipemia y una resistencia a la insulina. Es la descripción del síndrome de lipodistrofia. Acá hay algunos datos en los cuales trabajos a principios del siglo, podríamos decir, en el cual en distintos países, este fue hecho en Uruguay por el equipo en el cual yo trabajo, y se ha visto que nuestro país se comporta en la presencia de lipodistrofia muy similar a lo que pasan en algunos países desarrollados. Este trabajo lo hicimos en el centro, yo trabajo en el Centro Nacional de Referencia Nacional Materno-Infantil de VIH en mi país, y hicimos un estudio a largo plazo en el cual evaluamos a los niños en el 2003, en el 2007 y en el 2010. Y esta es una población, como verán ahí, son 37 niños evaluados, no son 37 los que tenemos en el centro hospitalario, son más de 1000, pero estos niños cumplían ciertas características que podían permitir seguirlos estudiando. ¿Y cuáles eran? Que venían a todos los controles y que venían al menos a 2 controles al año. Como es un centro de referencia nacional, son niños de todo el país. Deberían, para entrar en el trabajo, deberían haber asistido al centro 2 veces al año en estos periodos. Fíjense que arrancamos con un promedio de edad de 6 años y hasta la adolescencia. Los datos fueron mucho más fáciles cuando eran fácilmente traídos por algún integrante de la familia, o sus padres, o algún familiar a cargo, que ya cuando
se hicieron adolescentes, que era más difícil poder hacer los controles. ¿Por qué decimos que es un gold estándar? Porque en realidad estos chicos tenían todos los controles, recibían la medicación, cumplían con el tratamiento, pero hay un gran grupo que no están aquí y que son los que están con las cifras más alteradas. De manera de que aquí podemos ver que hay un compromiso, y vamos a verlo, esto es en realidad las características de la población, pero les traje algunos datos, con respecto al retraso de la talla y la obesidad a lo largo de los años, y verán que hay, a pesar de ser un grupo gold estándar, hay un compromiso de la talla, ¿sí?, con un P principalmente en la relación del 2007 y en el 2010, y también porcentajes de obesidad, en los cuales son similares a los que se comportan en la población de nuestro país. En el caso del perfil lipídico, como verán, se encuentra en valores principalmente los triglicéridos, hay una alteración, ¿sí?, y el HDL. En este que yo les mencionaba hoy de la dislipemia, la característica más importante es la hipertrigliceridemia, que es lo que más se ve marcado en estos chicos. La alteración del LDL también, pero principalmente las hipertrigliceridemias, que pueden llegar a cifras muy importantes de triglicéridos y que están asociadas al tratamiento de farmacoterapia que reciben. De manera que tenemos una población en la cual hay un compromiso de la talla, hay una alteración lipídica presente, y cuando definamos las necesidades energéticas lo tenemos que tener presente. Esta patología, en función de la sintomatología que pueda tener, va a necesitar determinados requerimientos. De manera que puede haber, cuando estamos hablando de un chico con VIH asintomático, con un aumento de su gasto energético basal, un aumento de un 10% a un 100% si hablamos de un niño con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. De manera que fluctúa en función de que tenga mayor sintomatología presente. Y, por supuesto, que tener presente la falla de crecimiento para hacer una adecuada evaluación nutricional y un aporte adecuado. Esta falla de crecimiento, recuerden, enlentece la talla y a veces queremos exigir un peso que en relación a su talla termina siendo un niño obeso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de tener presente de este proceso en el cual la relación peso-talla está comprometida. Las necesidades de macronutrientes. Tenemos que recordar de que, dado esta farmacoterapia que reciben, y hablando de que es una enfermedad crónica, hay un alto riesgo cardiovascular. De manera de que los macronutrientes tenemos que pensarlos como cualquier niño que tenga una dislipemia. En presencia de la dislipemia, y si todavía no está instalada, hacer